Un saludo muy cordial a todos los seguidores de Vanguardia que se conectan el día de hoy en esta programación sobre un tema bastante relevante para las instituciones y la soberanía del Estado colombiano, y principalmente para nuestra nación. El tema que vamos a abarcar junto con los integrantes y colaboradores de Vanguardia Nacional, Centro de Estudios Colombianos, Centro de Estudios Políticos para la colombianidad, es lograr entender cómo de algún otro modo Colombia sufre las consecuencias del globalismo desde dos vertientes diferentes. En este caso, la entrada de Colombia a la OCDE durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue apoyada incluso por los movimientos de oposición hoy en día, como lo es el señor Gustavo Petro, y por otro lado es la entrada más que la entrada, es la modificación de las instituciones para la seguridad y defensa de nuestro país, en este caso el Ejército Nacional de Colombia, con las políticas implementadas incluso desde el gobierno de la presidencia número uno del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, señor Juan Gabriel Caro nos acompaña el día de hoy junto con Diego Cortázar, director de Razón Vertical, Samuel Morales, nuestro director Carlos Rodríguez y nuestro nuevo integrante Santiago Vallejo. Entonces a todos ustedes, a la mesa de trabajo, un cordial saludo. Entonces iniciamos, Juan, entonces danos una breve introducción, porfa, de cómo Colombia está entrando en un nuevo panorama internacional. Bueno, la situación que está sucediendo en Colombia es realmente preocupante, pues digámoslo así, para hablar sinceramente, una nación para ser realmente soberana necesita y requiere de tener al menos tres elementos bajo su control. El primero sería una soberanía política, es decir, el país debe regirse por sus propias leyes, incluso por su propia ideología, la cual en sí representaría el bienestar y la realidad social hacia la cual este Estado debe defender. Ahora bien, Colombia no tiene soberanía política, pues prácticamente todas las fuerzas políticas que representan los intereses de la nación están compradas por un sistema globalista y eso se nota, por ejemplo, en los partidos políticos, en las instituciones, etcétera. El ejemplo más claro de la falta de soberanía política de Colombia, yo creo que lo da, por ejemplo, la Corte Constitucional, completamente alienada con los poderes globalistas, incluso en un tema tan sensible como lo es, por ejemplo, la pérdida del mar territorial de San Andrés y Providencia, entregada a Nicaragua, en donde la misma Corte Constitucional llama directamente a cumplir los tratados internacionales independientemente de las necesidades del mismo territorio y del mismo, pues, de la misma soberanía colombiana. El segundo elemento que toda nación debe tener para ser realmente independiente es una soberanía militar, es decir, tener activos militares los cuales pueda usar para la defensa de su propio territorio y para la defensa, digamos, de sus aliados en casos consecuentes, cosa que, por ejemplo, Colombia ha perdido con la entrada a la OTAN de la mano de Juan Manuel Santos, la cual sucedió pues antes de que terminara su mandato en el 2017, después de haber firmado los tratados de paz y los acuerdos de La Habana, en donde Colombia entra dentro de esta organización militar, conocida pues como, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual en sí es una alianza, digamos, militar dirigida hacia unos intereses que normalmente representan los intereses de ciertas naciones europeas y de Estados Unidos. Por lo tanto, el ejército colombiano pasa a convertirse en un apéndice de estos poderes globalistas sin ningún interés por las realidades soberanas que representen al pueblo colombiano o lo que podría hacer también el Estado colombiano en su intento de proteger a Colombia. Eso se nota en la modificación de la doctrina militar dada por la doctrina Damasco,
de convertir pues al ejército colombiano en el periodo del 2020 al 2030 en un ejército multimisional dedicado a convertirse en un gendarme de lo políticamente correcto a nivel mundial, seguramente enviado pues enviar a morir a nuestros soldados a guerras en el Medio Oriente y en Eurasia para seguir los dictámenes de las potencias atlantistas como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, etcétera. Y el tercer elemento que toda nación debe tener para ser soberano es un control sobre sus activos económicos, es decir, sobre su sistema bancario, sobre su posibilidad de comerciar con diferentes actores, su posibilidad, digamos, de incluso del Estado de soberanamente emitir su propio papel moneda, de dirigir ciertos procesos económicos necesarios en ciertos momentos de crisis, que son elementos importantes. Esto ha desaparecido por completo de Colombia con la entrada en la OCDE que se ha producido este año de la mano de nuestro presidente Iván Duque, porque significa que Colombia tiene que empezar a cumplir unos ciertos parámetros pues internacionales, los cuales son impuestos desde afuera y bajo los cuales se va rigiendo en sí la política económica colombiana. Que ya no obedece, por ejemplo, a las realidades particulares y locales que necesita el pueblo o el Estado para desarrollar, digamos, una serie de políticas sociales, sino que van a ser dictadas desde el exterior por organismos como el Banco Mundial por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, los cuales normalmente hacen estas políticas, digamos, internacionales y a las cuales, por ejemplo, con la entrada en la OCDE, nosotros tenemos que cumplir los parámetros dados en lo económico, en lo social, pues, en lo económico y social por estas entidades extranjeras. Entonces, por ejemplo, la modificación de los contratos, por ejemplo, de trabajo, para cumplir las leyes neoliberales, las cuales la OCDE promueve, tienen que darse. Por ejemplo, otra cosa que introducen es, por ejemplo, todas las políticas de género, porque la OCDE es una de las grandes abanderadas, por ejemplo, de todos estos temas de ideología de género, de aborto, de control, digamos, de la población, del tamaño de la población, de la dispersión, digamos, de ciertas ideologías nocivas basadas sobre el multiculturalismo y el posmodernismo libertario actual para determinar ciertas conductas sociales y morales que van en contra de la ética y los valores nacionales de Colombia que están cimentados sobre una herencia cristiana. En ese sentido, es una renuncia por completo a nuestra soberanía en todos los ámbitos posibles, en todo el espectro de la soberanía colombiana, y por lo tanto implica la pérdida de nuestra alma y de nuestras particularidades nacionales y culturales. Claro, Juan, ese tema del ejército es muy, muy controversial. Sin embargo, hace poco se logró ver que incluso junto con el Comando General de las Fuerzas Militares y también, aunque es un poco, no se puede creer tanto, pero realmente así es ver incluso la marca de la Open Society dentro de los documentos del ejército. Entonces, Diego Cortázar, por favor, cuéntanos un poco más acerca de esto y estas relaciones que hace poco no se veían y hoy son más explícitas. Qué pena, Diego, si quieres prende el micrófono porque creo que lo tienes listo. Correcto, sí, tienes razón. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Estaba escuchando la excelente exposición de Gabriel y sin duda que lo que convoca siempre, o alrededor de lo que se convoca siempre cualquier grupo que quiera trabajar sobre el nacionalismo, es alrededor del concepto de soberanía, que es realmente el punto central sobre el que debe para nosotros girar todo lo demás. Pero en una región donde los habitantes de los distintos países no se distinguen precisamente por su educación en el pensamiento nacionalista, no está tan presente el concepto
y por ende tampoco está muy presente el pensar en aquellas circunstancias que contrastan el concepto de soberanía. Quiero decir que cuando hablamos de soberanía, pues estamos hablando de un paquete multidimensional de factores internos que se quieren limpiar, pulir, potenciar, pero que sufren la presión de una gran cantidad de circunstancias externas a la nación. Y la gente no está muy acostumbrado a pensar ni en lo uno ni en lo otro. Se crece creyendo que la realidad es una cuestión estática que está allí. Y que, por ejemplo, en Colombia, lo que sucede dentro de la nación, pues tiene explicaciones de diversa índole, pero que solo refieren a circunstancias internas. Y ese ha sido y seguirá siendo durante mucho tiempo el gran problema que vamos a tener al analizar estos asuntos. Es muy grave que para la mayoría de la población el ingreso de Colombia a la OCDE o su vinculación con organizaciones internacionales como la OTAN no despierte mayores interrogantes y suspicacias, porque para el ciudadano común es un acuerdo de fuerzas del país con algunas autoridades internacionales, que se puede interpretar positivo o negativamente, pero nunca se interpreta que el rumbo que va siguiendo Colombia no es autodeterminado, sino que corrientes, fuerzas e intereses que vienen de afuera nos empujan en esa dirección, que es básicamente de lo que venimos hablando. Que la vinculación de Colombia, por ejemplo, en el ámbito económico con organismos internacionales como la OCDE, y bien lo explicó el compañero, lo que sirve es para que de esos organismos emanen disposiciones que se terminan aplicando adentro, lo cual es anticoncepto de soberanía. No sucede de una manera tan natural como la mayor parte de las personas piensa, pero además, y nosotros lo sabemos, sucede en muchos países. Pero entonces, el punto sobre el que yo quisiera llamar la atención es, ¿por qué esa presión en Colombia se expresa de una manera tan particular como es permitiéndole la entrada a una organización como la OCDE, donde se reúnen los países con mejores prácticas comerciales del mundo? Todos sabemos que Colombia está muy lejos de clasificar entre los países con mejores prácticas comerciales. Entonces, se hace sospechosa esa entrada cuando otros países que también sufren presiones internacionales no se les está haciendo a ellos por el intermedio de la OCDE. Y no sé si me explico lo que quiero decir. ¿Qué tiene de particular Colombia para que de en medio de todos los países de esta región a Colombia se le integre con la OCDE? ¿Qué hace que ella sea tan especial para que requiera esa medida tan específica de control por parte de organizaciones internacionales? Y esto muy probablemente nos lleva a pensar que Colombia, contrario a lo que la mayoría de nosotros está acostumbrado a pensar, a nivel mundial tiene algún peso o algún factor de interés para las élites financieras internacionales, que hace que el caso de Colombia sea especial por sobre el de otros miembros de la región. Y a poco que nosotros nos pongamos a profundizar sobre esto, tendremos que concluir que si algo financieramente hace importante a un país tercermundista como Colombia a nivel mundial, es el tema de la droga, que por debajo de cuerda mueve unas cantidades de dinero impresionantes y por ende unos intereses internacionales gigantescos. Ustedes saben que entre los negocios más importantes o que más dinero mueven en el mundo están el petróleo, la alimentación, la farmacéutica, la droga y el armamentístico. Y Colombia, desgraciadamente, y por el lado ilegal, es potencia en cuanto a la exportación de droga. ¿Por qué esta exportación de droga ha tenido en Colombia, ha echado las raíces que ha echado? Bueno, nosotros sabemos que tiene que ver en parte con el hecho de que Colombia tiene problemas sociales que también se derivan de su poco desarrollo económico. Luego, mantener a Colombia con ese poco desarrollo económico es un propósito plausible para quienes tienen interés en el negocio de la droga, que por el momento es ilegal, pero que cuando vemos también la corriente internacional que ejerce presiones sobre el país, sabemos que va a terminar volviéndose un negocio legal, que va a manejar
por la ampliación del mercado, que eso va a significar una cantidad de dinero impresionante. De ahí que para quienes estuvieran interesados o en la faceta ilegal del narcotráfico o en la faceta legal del negocio de las drogas, mantener a Colombia en el subdesarrollo económico haya sido siempre una prioridad. Y eso sería, en mi opinión, lo que justificaría que se someta a Colombia a este control que es muy especial y que no tienen otras naciones de la región, que también sienten la presión del financiero internacional, pero no de un modo tan particular como el que significa ser miembro de la OCDE, sin evidentemente tener la categoría de país para entrar ahí. Y de ahí también que el tema de la OTAN se enlace, porque nosotros sabemos que si hablamos de narcotráfico, hablamos también del tema seguridad y militar, y de ahí entonces también que el ejército de Colombia tenga que ser constantemente controlado, y empata la lógica del ingreso de la OCDE con la vinculación de Colombia al de la OTAN. Perfecto, Diego. Principalmente estos temas de la OCDE, que aunque son defendidos por la izquierda, uno cree que esto solo le pertenece a los gobiernos de turno. Curiosamente, cuando se dieron las votaciones en el Congreso de la República para apoyar la entrada de Colombia a las buenas prácticas comerciales, fue muy curioso porque incluso la Colombia Humana le dio toda la bancada el voto al sí. Y quién diría que una organización que antes que le pida a Colombia que suba la edad para que los pensionados logren su jubilación, todas las personas, trabajadores y demás, y también que somete a Colombia a unas prácticas que económicamente no son factibles. Entonces, por favor, Sam, cuéntanos un poco más acerca de esta nueva izquierda que, pues, que de alguna u otra manera también entra dentro del eje temático del globalismo. Gracias, Juan Camilo. Sí, buenas a todos. Es muy interesante y creo que justamente el concepto principal, no solamente ideológico, sino también de posicionamiento político que estamos viendo, se mueve todo alrededor de nuestro concepto de soberanía. Y pasa, no sé, de cualquier tendencia ideológica, fruto ahora de las políticas neoliberales, liberales en todo su sentido, o incluso en las conservadoras o como se vaticinan como tal, el concepto de soberanía se está volviendo muy abstracto. La soberanía es algo que se está quedando etéreo, que está ahí en el mundo de las ideas, precisamente porque parece que cada vez ya este sistema globalista, en el sistema que Dugin nos pone, si leemos sus ideas, justamente en esta era de hiperindividualización en el que conceptos ya como estatales, instituciones, autoridad, soberanía y autonomía, todos quedan en descrédito a formas, por así decirlo, supraindividuales, en la que solamente me siento, por así decirlo, altercado si se meten con mi bolsillo. De modo que cuando se están metiendo con mi bolsillo, ahí es cuando se vuelve personal el asunto. En cambio, si estamos hablando justamente, como mencionaba Juan Gabriel, de lo que pasó en el primer precepto de soberanía, en que perdemos, ¿qué pasa si alguien, a menos de los que estén habitando ahí, de los del territorio del mar de San Andrés, o el día de mañana pase con el Orinoco, o tarde o temprano todo apunte pase con el Amazonas? ¿A quién le importa salvo a los habitantes que están ahí? Entonces, yo creo que en ese juego tal vez ideológicos falta es quizá una praxis en virtud de que justamente habría que recuperar esos conceptos que han abstraído, digamos que hasta la fanfarronería. Tenemos a recuperar y reinterpretar nuestro concepto de soberanía. No se trata solamente de territorios o en este nuevo movimiento que puede ser de izquierdas y también como derechas, de que no existen fronteras, solamente fronteras imaginarias que los países se han autolimitado en un pedazo de tierra para vivir y considerar algo a su pueblo, cuando la realidad no es tan simple. Ahora, dependiendo de cada movimiento ideológico, político, una toma de decisión personal, creo que eso entraría mucho en lo que nosotros aquí en Vanguardia Nacional y también con Dugin, cuando hablamos de justamente metapolítica, cómo pensamos la misma política desde su teoría, desde sus bases y desde su aplicación. Eso me hace
recordar que tengo que citarlo porque siempre es un poquito extensa la cita del escritor inglés de principios del siglo XX, Gilbert Keith Chesterton, y justamente dice que la característica de la gobernación moderna es que no se sabe quién gobierna de facto, lo mismo que de iure. Vemos al político, pero no quién lo respalda, y menos aún al que respalda al respaldador, ni lo que es más importante, al banquero del respaldador. Entronizado entre nosotros está el profeta oculto de las finanzas, gobernando las vidas de los hombres y lanzando exorcismos en una lengua desconocida por todos. Justamente ahora en este juego geopolítico, estratégico, que mucha gente puede incluso, llamémoslo un Petro, llamémoslo un Uribe, llamémoslo Juan Manuel Santos, llamémoslos a los nuevos candidatos para las elecciones dentro de un par de años, justamente vamos a estar ignorando no solamente lo que nos han abstraído, como los conceptos de soberanía, que son más prácticos que teóricos, sino también quién está detrás de todos ellos. Hay unas ideas detrás de ellos, no hay gente ni autónoma, no hay gente ni autóctona detrás de ellos, están siendo financiados por estos grupos que tanto Juan Gabriel como Diego se han enmascarado y se enmascaran justamente a través de estas entidades supranacionales e internacionales globalistas que son la OCDE, la OTAN, masonería. Estos grupos secuestran el poder detrás de ese lenguaje y terminan invirtiendo capital de su bolsillo y de todos estos negocios que necesitan perpetuar para posicionarse una mejor agenda en los diferentes grupos políticos y mediáticos. El ataque siempre va a ir a través no solo de lo político, sino también de lo mediático. Compran los medios de comunicación, por no decir que todos. Se vuelve hasta hegemónico. Las revistas, el periódico público, todos nuestros medios de comunicación, el mass media, se vuelve técnicamente una agenda empoderada por ellos, por ser los mecenas que están justamente detrás de todo ese capital que quieren ver bien invertido. Y claro, necesitan esta agenda globalista para que el negocio sea redondo y puedan aún generar más capital. Por ejemplo, estamos viendo ahora, muchos son los ejemplos, no solamente el de la OCDE, pero por ejemplo, nuestra industria minera, la extracción áurica de oro, Anglo Colombia, Anglo Gold, empresas chinas, inglesas, canadienses. O sea, será justamente como decía Juan Gabriel, vamos desempoderándonos justamente mientras nos abstraemos cada vez más en problemas que no creemos de primer orden, sino simplemente como formas de individual en cómo simplemente vamos a votar el siguiente esquema. Y en temas más prácticos, porque justamente algunos son muy buenos callándolo. Y pareciera justamente que el juego es como quién más lo calla, si la izquierda, si la derecha, si los liberales, si los conservadores, si los más comunistas, si los más fascistas, si los nacionalistas. Pero, por ejemplo, la OCDE, como decimos, la Open Society Foundation, todos los mecenas de Soros están ahí, están en la firma. Parece no hay hablar de ellos, la información no está apuntando hacia ellos, se han podido camuflar entre todo el mar de información, porque justamente la OCDE hace apenas medio mes ya declaró que detrás de cierta evaluación que hizo, Colombia en todo su matiz económico puede perpetrar la reducción de costes, de reducir costos laborales. ¿Qué es un costo laboral? Técnicamente cualquier prestación de servicio de ley que una empresa pueda dar, como lo que es salud, pensión, transporte y alimentación. Algo que uno diría, ¿de qué forma? Si antes no hay que ser ni joven, pero para enterarse que la crisis del desempleo cada vez va creciendo cada vez más y la solución pareciera que hay que dar más epidemias a la contratación por prestación de servicios. Entonces, ¿de qué forma puede haber, digamos, que una ideología infundada o, por así decirlo, sincera, cuando justamente están obedeciendo intereses de los que no preocupa de ningún algo autóctono como el pueblo colombiano, como el empleado promedio, el solidario, el del proletariado o hasta el burgués, sino que estamos sirviendo justamente, como en la cita de Chesterton, ese idioma extranjero
Ahora, el punto tampoco es que se tergiversen mis palabras para decir que hay un discurso xenofóbico, pero sí un discurso en el que hay que darnos a pensar dónde está, digamos que justamente esa inversión extranjera, esa inversión que se está apoderando cada vez más de lo que alguna vez debió ser autóctono, de lo que debió ser autónomo como nuestra propia industria, nuestra soberanía alimentaria, que es la más importante, nuestra fuerza campesina y toda la mancomunidad y la fuerza del capital humano que tenemos ahora mismo se va alienando cada vez más, justamente pregonados por este mundo sin fronteras, sin nacionalidad, sin concepto de autonomía y por ende, lastimosamente, no tendría nada que defender. Gracias. Gracias, Sam. Justamente estos mecanismos de intervención internacional con las economías nacionales tiene algo de peculiar. Entonces, Santiago, porfa, cuéntanos un poco más cómo son estos instrumentos internacionales frente a la soberanía de las naciones. Claro, muchas gracias, Sam. Digamos que ya muchas de las cosas las han esbozado mis compañeros. En particular, estoy muy de acuerdo con lo que decía Diego Cortázar acerca de esa curiosa necesidad de Colombia de intervenir o de ingresar a la OCDE cuando no tenía digamos que los requerimientos necesarios para ingresar a esta organización internacional. Inclusive podríamos llegar a pensar que habría alguna posibilidad de haber falseado esos requerimientos que necesitaba la OCDE para darle el ingreso. Y podemos ver este ejemplo también cuando Grecia ingresa a la Unión Europea, habiendo hecho habiendo falseado muchos de esos requerimientos. Entonces yo creo que no es descabellado llegar a considerar que Colombia ya haya intentado hacer esta estrategia para entrar a la OCDE. También es importante, y no voy a ahondar mucho acerca de la OTAN, pero digamos que es curioso pensar la razón de ser de la existencia hasta ahora de la OTAN, cuando el Pacto de Varsovia ya terminó, ¿sí? Entonces, ¿por qué la OTAN sigue existiendo y cuáles son las implicaciones para Colombia estar dentro de un cuerpo militar internacional que eventualmente, si llegara a ingresar a un conflicto internacional, nos arrastraría con ello sin que ello nos pueda reportar algún beneficio? Solo que nuestros soldados colombianos irían a morir por causas que no nos van a beneficiar a nosotros. Entonces, eso respecto a la OTAN. Por otro lado, quisiera ahondar un poquito más acerca de estos instrumentos de estrategia económica intervencionista en las autonomías nacionales. ¿Y por qué digo esto? Digamos que ya lo había dicho Juan Gabriel, y es que todo es, la economía internacional es todo un aparato en el que intervienen multiplicidad de entidades internacionales y que conducen hacia hacia una cierta dirección la economía de los países. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial dirigen hacia un cierto direccionamiento de las economías de los países, y con eso arrastra una cantidad de problemáticas para la autonomía de los estados, que en principio parecerían beneficiar a los países, pero eventualmente lo único que hacen es pauperizar la economía de los pueblos. Entonces, yo sí quisiera traer a colación un poco de lo que dijo, de la evaluación que hizo la OCDE acerca de las políticas agropecuarias en Colombia, y de esto pues hubo una primera evaluación hace más o menos un mes en la que la OCDE dice que Colombia ya ha empezado a desarrollar algunas prácticas económicas que van acorde con la OCDE, pero cómo esto vulnera los derechos de del campesinado colombiano. Por ejemplo, ¿qué dice la OCDE? La OCDE lo que recomienda
es que las intervenciones que haga el Estado en beneficio del sector agropecuario no pueden ser directas. Es decir, no se puede subsidiar a los pequeños comerciantes porque eso interfiere con el libre mercado. ¿Y qué significa eso? Que las multinacionales eventualmente o los grandes hacendados van a terminar apoderándose de esos pequeños campesinos porque no tienen la suficiente capacidad económica para competir en el mercado. ¿Sí? Digamos que en principio, si uno lo evalúa detalladamente, nos vemos como es una invitación para que multinacionales, que por supuesto son extranjeras, vengan a intervenir en la economía nacional como supuestos beneficiadores, pero eventualmente lo único que hacen es fracturar la política y la economía de los estados. Y ya lo hemos visto en el pasado. Digamos que la Fruit bueno, las repúblicas bananeras, de hecho, se hicieron a través de un desarrollo económico que supuestamente beneficiaba la United Fruit Company, supuestamente beneficiaba las economías de los países latinoamericanos, pero lo único que hacían era apoderarse de todos los países latinoamericanos y eventualmente lo único que conducirían es a una pauperización de los pueblos latinoamericanos. Entonces, yo creo que un gran ejemplo de esto también es el acuerdo del TLC de México con Canadá y Estados Unidos. ¿Qué pasa en ese momento? Digamos que diferentes entidades financieras internacionales le prestaron demasiado dinero a México para fracturarlo y para inducirlo a una crisis económica de la cual no podía salir. Entonces, eso hace o conduce que México ingrese a un TLC que eventualmente le daña su autonomía porque pierde el timón de su historia en ese momento. ¿Y qué pasa con ese TLC? Lo único que hace es dañar y pauperizar al campesinado mexicano, ¿sí? De ahí que salió la rebelión de Chiapas, ¿sí? Cuando el campesinado mexicano no podía competir con los tratados de libre comercio, que inclusive en un país agrícola como lo es México, terminó por importar productos agropecuarios y agrícolas en la economía mexicana. Entonces, ¿cómo es posible que un país rico en productos agrícolas empiece a importar alimentos? ¿Sí? Lo mismo lo estamos viendo aquí en Colombia. Entonces, tenemos una gran cantidad de compañías que empiezan a importar productos como la leche, lo vimos hace una semana, y cómo es posible que entonces nuestros campesinos y productores nacionales se vean afectados por este tipo de economías. Entonces es ahí cuando vemos que lo único que hacen estas políticas internacionales es reducir la capacidad de autonomía de los estados para beneficiar a grandes hegemonías internacionales como son países potencia en el mundo. Digamos que después de la caída de la Unión Soviética digamos que cayó un equilibrio que era importante para el mundo, porque no hay otro referente sino el capitalismo, ese capitalismo dañino que quizás puede afectar las autonomías de los países y que eventualmente solo le reportan beneficios a las grandes hegemonías imperialistas pues del mundo actual, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tendría que decir acerca de la OTAN, lo poco que dije acerca de la OTAN y cómo también la OCDE eventualmente va a terminar afectando a Colombia a pesar de tener un supuesto beneficio, pero que al final no reporta de ninguna manera beneficios para el pueblo colombiano, sino que más bien le degrada su dignidad nacional. Gracias.
A ti, Santiago, muchísimas gracias. Y es curioso porque el tema del TLC ha sido bueno, el principal motor de todo lo que es la destrucción del agro colombiano de alguna u otra manera, y también lo que ha ampliado esa brecha entre lo rural y lo municipal. Entonces, la ideología del sistema es un tema muy importante porque también involucra a muchos actores que de alguna u otra manera afectan la soberanía de las naciones. Para este caso, Carlos Rodríguez, nuestro director, nos va a ampliar este tema junto con algo muy curioso que se llama la falsa oposición. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, Juan Camilo. Yo creo que lo que han dicho los compañeros ha sido muy sustantivo y muy importante, pero hay algo que hay que reconocer y que en el discurso público en Colombia no se tiene en cuenta o ha pasado transparente, desapercibido, y es el hecho de que quién es el que hace oposición a estas políticas neoliberales. Podría decirse que están los progresistas o la izquierda haciendo oposición, pero esa afirmación es falsa en el sentido de que son muy pocos aquellos los políticos nacionales que hablan de proteccionismo, que hablan de la crítica a la entrada a la OTAN y a la OCDE, y se pueden contar yo creo que en las manos. Y esto parte del hecho de que uno no podría encontrar una verdadera oposición al sistema, a lo que está pasando, porque tanto izquierda como derecha, después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de las otras ideologías políticas como el comunismo, como el fascismo, quedó simplemente un liberalismo rampante, dominante en todo el mundo y que simplemente tiene dos aristas. Una arista de derecha podría decirse que es de tipo económico, que está representada por los neoliberales, que hablan de una apertura económica, de una internacionalización de la economía nacional, de una internacionalización de los productos nacionales, con un argumento de que supuestamente así vamos a crecer económicamente, de que es la oportunidad ciertamente para el crecimiento de la economía nacional, y sin embargo no observan, no hacen un análisis histórico de que todas las políticas públicas de apertura liberal siempre han terminado en fracaso desde el siglo XIX, en tanto que si usted no apoya a la economía nacional, si usted no apoya al productor nacional, simplemente en la competencia internacional, pues obviamente nos vamos a ver desfavorecidos. Y yo creo que la tendencia dominante ideológica del sistema, este neoliberalismo, que nos habla de apertura y que simplemente no toma en cuenta nada sobre geoestrategia, ni de geopolítica, ni de geoeconomía, no entiende nada de soberanía, por el contrario, se burla de la soberanía y de los soberanistas, de los populistas, pues no entienden nada de esos mecanismos que son a favor del pueblo, que son a favor de la nación, sino que entienden todo de una manera económica, mercadotécnica, mercadocrática, todo es mercado, y simplemente hay que dejarlo fluir con los dogmas ya bastante arcaicos de libre comercio. Eh, yo creo que Marcelo Gullo ha criticado mucho esto y es el hecho de que Latinoamérica no podría salir de este debacle en el que está si sigue atrapado en el neoliberalismo y en el progresismo, porque si bien tenemos al neoliberalismo bajo crítica, aparece una izquierda que también ha estado en connivencia con estas políticas de subordinación a la OCDE, como ya pasó con Petro, de subordinación a la OTAN. Tú puedes ver, por ejemplo, que hay muy poca gente en el progresismo que hable sobre la subordinación de la OTAN, porque ellos también están en connivencia con esta subordinación del ejército, con esta desarticulación del ejército. Entonces es el hecho de que en vez de hablar de una oposición, estamos dentro de un sistema ideológico, como decía Dugin, es la Lebenswelt, es la vida cotidiana, el mundo de la vida, que el mismo liberalismo se ha convertido y que nos vende una falsa oposición de izquierda y derecha. Y sin embargo, yo creo que la izquierda, más bien que hablarse de oposición contra este neoliberalismo, es una oposición en el sentido de más bien acelerar y hacer progresar la articulación de Colombia a todos los rubros, a todas las políticas globalistas. Esa es la supuesta posición de la izquierda, acelerar esta subordinación de Colombia a las políticas globales en términos económicos, en términos culturales, en términos militares, en términos políticos. Entonces ha desaparecido del discurso público todo lo que sea soberanía, todo lo que sea nación, todo lo que sea pueblo,
y más bien tenemos una falsa oposición bastante pobre en ese sentido, porque no ahonda sobre todas las problemáticas que inquieren lo que es la subordinación económica, el daño económico que nos provoca una apertura demasiado desaforada de nuestra economía, siendo bastante débil, y que todo economista coherente sabe que debe en algunos sectores protegerse, que hay sectores que son estratégicos y que sin embargo los sectores dominantes en la ideología y en la Academia Nacional hablan es justamente de apertura y de privatización e incluso de ceder la administración de estos recursos estratégicos no solo a extranjeros, sino a extranjeros de orden gubernamental, ¿sí? Por ejemplo, darle mineras a China, a empresas chinas que sabemos que son empresas estatales, ¿sí? Estamos hablando de control directo de nuestros recursos por parte de no solo empresas, sino de estados ajenos y con una voracidad estratégica sobre Colombia. Y yo creo que hay que empezar a superar lo que habla la supuesta discusión pública, que se basa simplemente en un ir y venir de que los neoliberales hacen esto y la izquierda critica. Sin embargo, la izquierda ideológicamente no ofrece nada porque está en connivencia con esta idea del globalismo. Y yo creo que justamente tenemos que poner sobre la mesa todos estos debates sobre la soberanía militar, sobre la importancia del ejército, sobre la importancia de los recursos estratégicos de la nación, de la protección de la economía nacional, de la protección del productor nacional, que en el debate público, como te digo, no aparecen. Simplemente, ¿por qué? Porque estamos dominados por una ideología total y no hay ideología que haga contrapeso a esto. Perfecto, Carlos. Es un tema bastante amplio. Sin embargo, hay que dar paso a muchísimas conclusiones porque hay temas que también son merecedores de tratar. Por ejemplo, las constantes apologías del presidente de Colombia, Iván Duque, a lo que es la sociedad abierta, incluso publicar columnas internacionales a favor de las políticas de banqueros como George Soros y la Open Society. Por otro lado, también la entrada de Juan Manuel Santos, expresidente colombiano, a la Junta de Rockefeller, si no estoy mal. Sí, es miembro honorífico tiene que prender el micrófono porque no se les está escuchando. Te va a ser parte de la junta directiva de la Fundación Rockefeller. De la junta directiva. Entonces, son temas que pues, no sé si ustedes quieran tocar alguna conclusión importante para ya dar finalizado este pequeño foro. Respecto a lo que decía Carlos, de todas estas prácticas y cómo esto eventualmente afecta al país, yo sí quisiera dejar una pregunta en el tintero, y es decir, ¿qué pasa si a nuestros pequeños comerciantes y a nuestros pequeños a nuestro pequeño campesinado los sometemos a las leyes del mercado y no pueden competir con ellas frente a las grandes multinacionales? ¿Los vamos a dejar morir? ¿Es necesario acudir primero a las organizaciones internacionales que de por sí ya tienen dinero y someter nuestra autonomía frente a ellos? O sea, ¿por qué Colombia se somete tanto ante intervencionismo extranjero disfrazado de beneficio para el país? Entonces, yo sí creo que es importante resaltar lo que decía Diego acerca de esa perspectiva que le debemos dejar al pueblo colombiano acerca de una visión crítica de lo que implica ingresar a estos organismos internacionales, porque en principio pues nos pintan siempre beneficios de ingresar a ellos, pero por detrás siempre se ocultan artimañas que eventualmente afectan al pueblo colombiano. Bueno, a mí me gustaría pues decir, y continuando con lo que dice Carlos, sacar unas pequeñas conclusiones de todo este problema en lo geopolítico, en lo político y en lo nacional. El primer problema que nosotros estamos
viendo en Colombia, que es de un orden geopolítico, es que el ingreso de Colombia en la OTAN y en la OCDE tienen como objetivo romper y balcanizar una posible unión de las naciones de la América hispano-criolla, indiana, con la intención de formar un bloque que pueda ser soberano frente al mundo exterior. Esto es algo que los poderes internacionales han venido haciendo desde el siglo XIX, o sea, desde las independencias, en donde, por ejemplo, nuestras independencias nacionales fueron sometidas y estuvieron sometidas en la mayor parte a unas oligarquías coloniales que deseaban mantener su poder sobre el resto de los territorios y que aliados con aliados con el sistema monetario londinense, sobre todo con los británicos, buscaron separar la totalidad de nuestras naciones en una serie de países independientes. Claro, hubo independentistas como Bolívar o San Martín que buscaron, por el contrario, llevar a cabo pues una unificación global de nuestras naciones para mantener, digamos, una soberanía internacional frente a posibles interrupciones extranjeras, cosa que, por ejemplo, Bolívar intentó hacer hasta los últimos días, impedido por estas élites, estas oligarquías nacionales que llevaron a la fractura, por ejemplo, de la Gran Colombia. Entonces, en ese sentido, la entrada de Colombia dentro de la OCDE y dentro de la OTAN, más que deberse a que Colombia cumple unos parámetros internacionales para pertenecer a esas dos instituciones, tiene que ver con más bien el hecho de que se impide a Colombia, pues que Colombia se convierte en una especie de portaaviones del atlantismo en la América hispano-criolla, rompe la posibilidad completa de una integración de Colombia con los países aledaños, que ya no puede ser hecha porque nuestra soberanía nacional ha sido liquidada y por lo tanto nos convierte en una fuente de desestabilización y de futuros conflictos con nuestros vecinos. Decía el general Julio Londoño, que es el principal geopolítico de nuestro país y el general pues que de hecho introdujo la palabra geopolítica en Colombia en su tratado sobre la nueva geopolítica colombiana, que de una forma u otra una unificación entre Colombia, Venezuela y Panamá era posible porque la geografía, las costumbres, la historia llevaban a que este proceso fuera natural a estos países. O sea, no hay impedimento para una unificación, excepto de raíces políticas que crean bordes imaginarios, fronteras que impiden ese proceso de unificación. Y nosotros, obviamente, con todo lo que se está sucediendo actualmente, se está impidiendo totalmente esta unificación por medio de instituciones extranjeras que lo único que están haciendo es entregando la totalidad de nuestra soberanía a una gobernanza global que no va a gobernar por el bien de Colombia, sino que va a gobernar por el bien de estas soberanías alternativas que no tienen nada que ver con los intereses posibles de Colombia de convertirse en una nación soberana frente a estos poderes globales atlantistas que tienen su cabecera en el mundo anglosajón, sobre todo en Gran Bretaña, por un lado, y en Estados Unidos. Yo creo que otra conclusión que podemos sacar muy valioso de esta análisis que hacemos de la anexión de Colombia a ciertos organismos internacionales, más allá de la evaluación importante sobre su inconveniencia para Colombia, es el de la necesidad inminente de que el colombiano deje de pensar a Colombia como una especie de isla totalmente separada de toda la serie de corrientes, influencias y fuerzas que se mueven a nivel mundial. Nosotros estamos inmersos en el marco de un mundo interconectado donde todas las circunstancias de afuera tienen sus repercusiones adentro. Y quizás no podamos explicar ninguna de las circunstancias internas de manera adecuada,
sin encontrar el sitio que ocupan las fuerzas internacionales en la realidad colombiana. Así pues, mientras en Colombia los ánimos políticos exaltados llevan a la población a interpretar la problemática en términos de castrochavismo o narcoparamilitarismo, creyendo ingenuamente que todas estas cosas ocurren por circunstancias simplemente internas, pues ningún proceso en ningún área de Colombia se podrá llevar adecuadamente, ya sea políticas agrícolas o políticas de paz, que ya hemos pasado por varios procesos de paz y vemos que eso es inútil. La explicación de ello es el hecho de que estamos tratando de resolver problemas de Colombia sin entender la inserción de Colombia en todas las fuerzas que se mueven a nivel global. Por eso cuando el compañero mencionaba, por poner un ejemplo, la entrada de Juan Manuel Santos a la Junta de la Fundación Rockefeller, es por ahí un buen inicio que nos podríamos dar para tratar de entender la realidad colombiana, la vinculación de las élites de esta nación con las élites internacionales. Es una gran lección que podemos sacar de ahí y que explica cosas como, por ejemplo, por qué la entrada a la OCDE fue impulsada por Juan Manuel Santos, apoyada por Gustavo Petro y respaldada ahora en el gobierno de Iván Duque, cosa que para muchas personas no podría tener explicación en la medida en que lo sigan tratando de interpretar solo como fruto de circunstancias internas. Esa lógica nunca va a cuadrar hasta que no integremos lo interno con lo externo. Estoy de acuerdo con usted, Diego, también con Juan, con todos, mejor dicho, y quiero quedarme sobre todo con lo que usted acaba de decir y también con lo que dijo Carlos, sobre todo en este conceptito que es el de anexión, que no hay forma bonita y no hay forma dulce de ponerlo, porque vemos en todo el background histórico que siempre había una anexión por parte de conquistas a través de fuerzas, a través de una fuerza dura, de la que llaman el hard power, soft power, en que antes se usaba la espada o se conquistaba un pueblo a través de la supremacía y la sumisión de fuerzas armadas y contra el pueblo el uso de la fuerza bruta y del armamentismo. Ahora no está, ahora ha cambiado ese paradigma justamente después de todos los sucesos del siglo XX, después de todo, digamos que la cúspide tratadista, de todos los acuerdos que se han hecho entre diplomacia y la gran geopolítica, y es justamente que ahora la anexión ahora es sutil, se hace justamente a través de organismos estatales, como mencionaban, sobre estos que enmascaran también a sus privados y mandan a otros países para ir ocupándolos paulatinamente, despojándolos de su industria, despojándolos de su economía, hasta que el punto que esos países ya llegan a un punto, esos pueblos, de que no pueden decir que tienen una economía propia, que no tienen un ejército propio, que no tienen una identidad propia, porque en el mito de la ilustración técnicamente se ha abierto boga del ciudadano cosmopolita, ¿cierto? Que ya no tenemos técnicamente naciones, sino todo es un constructo artificial, social, un parangón en el cual podemos deconstruirlo cuantas veces queramos ad infinitum, y somos ciudadanos del mundo. Y al mismo tiempo no hay técnicamente cabida ética para que podamos relacionarnos incluso de la misma forma con nuestra tierra, con nuestra gente y con nuestro pueblo, para identificarnos como sociedad y pueblo colombiano, si no tengo ese matiz por dónde arrancar. Si en verdad todos vale por igual, entonces es mucho más fácil que yo como individuo, que luego me exprese como sociedad, justamente sea más sujeto a que esa anexión de frutos. He sido técnicamente conquistado, y como justamente mencionaba Carlos para concluir, eso pasa mucho más fácilmente por el desconocimiento en falsas dicotomías como izquierda, derecha, bipartidismo, liberales y conservadores, cuando en verdad no sabemos. Y ahí vuelvo a recalcar un poco lo que intenté decir en mi primera intervención, y es justamente dentro de esta democracia moderna, contemporánea, dentro de esta, como decía Pound, usurocracia de la compra de votos, de un supuesto sufragio universal, ¿quién es de verdad a quién estoy defendiendo ese interés? ¿Dónde está el verdadero interés? ¿De quién estoy, a este político al que estoy respaldando, a quién él es el que llama amo y señor de sus cosas? ¿Qué fundación y qué financiero? Porque al fin y al cabo, como decía el teórico Francis Parker Yockey, la monarquía absoluta y el monarca absoluto han sido reemplazados por el banquero y el financista. Bueno, yo quiero concluir, o más bien terminar reiterando
el hecho de que estamos en una falsa dicotomía, como dice Samuel, y que si bien hay una tensión entre neoliberales y progresistas, claramente se ve, por ejemplo, en las protestas que se vieron pues en los últimos años, esta dicotomía o esta tensión va a ir relajándose poco a poco en la medida en que los progresistas acepten el libre mercado, acepten el neoliberalismo económico, ¿sí? Se, digamos, ahonden en el neoliberalismo y los neoliberales acepten poco a poco qué es el progresismo en toda su extensión cultural, ideológica, sociológica, antropológica, eh, se vayan volviendo progresistas, mejor dicho, los neoliberales. Entonces vemos que hay una convergencia de la actual ideología mundial que empieza a concordar en mucho los progresistas con los neoliberales, y yo creo que si queremos una verdadera oposición, nos tenemos que parar de la mesa y decir, basta, aquí no hay oposición, aquí no se está diciendo nada, simplemente aquí hay dos jugadores que están llegando a un acuerdo contra un tercero que es el pueblo, que somos nosotros. Entonces hay que poner sobre el debate otra vez el tema de la importancia de la soberanía nacional, otra vez el tema del ciudadano nacional en contra del ciudadano global, de la soberanía, del productor, del proletariado, de la protección de nuestros productores nacionales y del arraigo, yo creo que a la patria. Bueno, muchachos, a ustedes muchísimas gracias. Las conclusiones muy bacanas. Eh, ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Entonces, agradezco mucho a los seguidores de Vanguardia Nacional por una transmisión más acerca de los fenómenos del globalismo. Seguiremos transmitiendo más avances sobre estos análisis que son muy necesarios e importantes para nuestro país y para la soberanía de todos nosotros. Le agradezco también a la mesa de trabajo, a Diego, Samuel, Santiago, Carlos y al señor Juan Gabriel, pues sus aportes son interesantes para redescubrir esta Colombia profunda que todos queremos saber. A ustedes muchísimas gracias. Hasta una próxima vez.